¿De qué hablas, Willis? Fue la frase que hizo reír al mundo entero. Un niño de mejillas redondas, sonrisa contagiosa y mirada luminosa. Pero detrás de esa voz había un cuerpo enfermo, un alma cansada y un destino que parecía escrito desde el primer día. Hoy abrimos su expediente médico, judicial y humano, para entender qué ocurrió el día en que Gary Coleman, el eterno Arnold Jackson, cayó para no levantarse jamás. Gary Wayne Coleman nació el 8 de febrero de 1968 en Illinois. Apenas 4 días después, fue adoptado por Edmonia Sue, enfermera de hospital, y Willie Coleman, operador de ascensores. Parecía el comienzo de una vida estable, pero ya había una sombra dentro de su pequeño cuerpo, una enfermedad congénita llamada nefritis. Esa falla en sus riñones lo condenó a un ciclo infinito de hospitales, agujas y cirugías. A los 5 años fue sometido a un trasplante de 7 horas. Los doctores salvaron su vida, pero el precio fue altísimo. Para evitar el rechazo de su nuevo órgano, debía consumir medicamentos potentes. Esos fármacos detuvieron su crecimiento, hincharon su rostro y afectaron sus huesos. El resultado fue inconfundible. Un niño pequeño que nunca creció, pero que irradiaba algo único frente a la cámara. Mientras estudiaba en una escuela de Illinois, su madre lo inscribió en pequeños comerciales. Fue en uno de ellos donde un cazatalentos de Hollywood lo vio y pensó: ese niño tiene algo que nadie más tiene. Tenía razón. En 1978, Gary se convirtió en Arnold Jackson en la serie Diff'rent Strokes, conocida en Latinoamérica como Blanco y Negro. Su talento era natural, su humor instantáneo, su frase inolvidable. Apenas con 10 años era el actor infantil mejor pagado de Estados Unidos. $100,000 por episodio, 8 temporadas, 189 capítulos y millones de sonrisas frente al televisor. Pero lo que nadie veía eran las cicatrices bajo la ropa del pequeño Arnold, las agujas de diálisis, las noches con fiebre y una infancia vivida más en hospitales que en patios de juegos. El niño que hacía reír al mundo estaba agotado. A medida que crecía, comenzó a notar que su fama no le pertenecía del todo. El dinero que ganaba lo administraban sus padres adoptivos. Cuando alcanzó la mayoría de edad y fue al banco para saber cuánto tenía, descubrió la verdad. De los 18 millones que había ganado, solo quedaban $220,000. Demandó a sus padres y a su agente por apropiación indebida. Ganó $1,300,000, pero perdió algo mucho más grande: la confianza en los adultos que lo criaron. El final de Blanco y Negro llegó en 1986, y con él comenzó su verdadera pesadilla. El público lo seguía viendo como Arnold, pero ya no era un niño. Hollywood le cerró las puertas, sus películas fracasaron, sus cuentas se vaciaron y la sonrisa desapareció. Para muchos fue solo otro caso de un niño estrella olvidado, pero para Gary fue el inicio de un descenso sin final. A inicios de los años 90 se declaró en bancarrota. Buscando sobrevivir, aceptó un trabajo como guardia de seguridad. Imagina esa escena: el actor que una vez hizo reír a todo un país, ahora vigilando estacionamientos, recibiendo burlas y humillaciones. Cuando una mujer se acercó a pedirle un autógrafo, él, agotado y lleno de rabia, reaccionó mal y terminó golpeándola. El incidente terminó en los tribunales. Gary fue condenado a pagar los gastos médicos, aunque la sentencia quedó suspendida. Los medios comenzaron a hablar de una supuesta maldición de Blanco y Negro. Sus compañeros de reparto enfrentaban tragedias similares: adicciones, ruinas, muertes prematuras. Parecía que todos los niños de aquella serie estaban marcados por el mismo destino:
y Gary se convirtió en el símbolo viviente de esa maldición. En 2003, desesperado por un propósito, se postuló como candidato a gobernador de California. Sabía que no ganaría. Lo dijo él mismo: soy el menos calificado, pero probablemente haría un mejor trabajo que muchos. Terminó en 8º lugar. El ganador fue otro Arnold Schwarzenegger, una ironía cruel para un hombre que ya no encontraba su lugar en el mundo. En 2005, Gary se mudó a Utah buscando paz. Lo que encontró fue soledad y una historia de amor que pronto se transformaría en tragedia. Fue en el set de una película olvidada donde conoció a Shannon Price. Él tenía 40 años, ella 22. Dijo que era su primera vez enamorado. Se casaron en la cima de una montaña de Nevada en 2007. Durante la ceremonia, Gary confesó algo que impactó a todos. Nunca había tenido relaciones sexuales. Era un hombre adulto, pero seguía siendo de algún modo aquel niño que el mundo conoció en televisión. El amor no duró. Las discusiones comenzaron a ser constantes. Las diferencias de edad, de carácter, de dinero fueron insuperables. En una pelea callejera en Utah, un fotógrafo intentó tomarles fotos. Gary lo enfrentó y terminó atropellándolo con su coche. Fue acusado de conducción temeraria y conducta desordenada. El matrimonio se deterioró hasta el límite. Hubo acusaciones de violencia doméstica. Finalmente se divorciaron en 2008. Pero, por razones que nadie entendió, siguieron viviendo juntos. Entre ellos no quedaba amor, solo rutina, dependencia y resentimiento. Para entonces, el cuerpo de Gary estaba al borde del colapso. 2 trasplantes fallidos, más de 25 años conectado a máquinas de diálisis, cirugías de corazón abierto y una lista interminable de medicamentos que lo mantenían vivo, pero apenas. En 2009, los médicos reemplazaron su válvula aórtica. Desde entonces, debía tomar anticoagulantes todos los días. Eso significaba que cualquier golpe podía ser fatal. Pero él seguía adelante casi por inercia. Tenía convulsiones frecuentes y pasaba horas en hospitales. Aún así, en casa, buscaba un refugio en su pasatiempo favorito: los trenes eléctricos. La mañana del 25 de mayo de 2010, lo vieron jugando con ellos en su sala. Parecía tranquilo, concentrado en construir su pequeño mundo de rieles y luces. Era su manera de escapar de una realidad que ya no controlaba. Al día siguiente, fue a su sesión habitual de diálisis. 4 horas conectado a una máquina que limpiaba su sangre. Salió agotado. En casa, Shannon lo esperaba. Le pidió que bajara a preparar algo para comer. Gary protestó, pero obedeció. Bajó las escaleras y entonces se oyó un golpe seco. Shannon corrió. Lo encontró tendido en el suelo, inmóvil, con la cabeza abierta y el piso cubierto de sangre. Llamó al 911, desesperada. «Hay sangre por todas partes, por favor, envíen ayuda». Gary aún respiraba. Los paramédicos llegaron minutos después. Él estaba consciente pero confundido. Lo trasladaron al hospital más cercano, donde los médicos confirmaron lo que todos temían. Había sufrido una hemorragia intracraneal. Durante las siguientes 48 horas, lucharon por mantenerlo con vida. Su corazón se detuvo. Lo reanimaron, pero el daño cerebral era irreversible. 28 de mayo de 2010. 2 días después del accidente, el pequeño cuerpo de Gary Coleman estaba conectado a un respirador. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero el daño era demasiado severo. Su cerebro no respondía y su corazón solo seguía latiendo por la máquina. En la habitación estaba Shannon Price. Ya no eran pareja, pero aún vivían bajo el mismo techo. Cuando los médicos le preguntaron si debía mantenerse el soporte vital, ella dijo que no. A las 12:11 del mediodía, el respirador se apagó.
Y el niño que un día hizo reír al mundo entero, dejó de respirar. Tenía 42 años. Casi toda esa vida había sido una lucha. Contra su cuerpo, contra sus padres, contra los mismos que se beneficiaron de su fama. La noticia de su muerte se extendió por todo el mundo. Los titulares decían: Gary Coleman muere tras una caída accidental. Pero para sus amigos, la historia no estaba tan clara. Su ex compañero Todd Bridges declaró que se había tomado la decisión demasiado rápido. Gary, decía, era un luchador. Creía que habría podido recuperarse. Las autoridades cerraron el caso en pocos días. El informe médico fue breve. Muerte natural tras una caída accidental. La hemorragia intracraneal fue el resultado de un golpe en la cabeza. El uso de anticoagulantes necesario por su cirugía cardíaca impidió que la sangre coagulara. Nada más. Ningún signo de violencia, ninguna evidencia de otro tipo de causa. Pero algo en todo esto dejó un sabor amargo. Mientras los doctores archivaban su historia clínica, el cuerpo de Gary permanecía en un depósito. Durante 2 semanas, nadie sabía quién tenía derecho a decidir qué hacer con él. Sus padres, a quienes había demandado años atrás, querían despedirse. Shannon, su exesposa, decía tener la autoridad. El problema terminó en los tribunales. En su testamento, Gary había sido claro: quería ser cremado. No deseaba funerales ni ceremonias, solo silencio. Una salida discreta para una vida que siempre estuvo expuesta. Y así fue. Sin flores, sin cámaras, sin despedidas públicas. Su cuerpo fue reducido a cenizas en Utah, lejos del ruido que lo acompañó toda la vida. Pero ni siquiera después de su muerte lo dejaron en paz. Shannon vendió las últimas fotografías del hospital a los medios. Los padres no recibieron herencia y el público, que durante años lo llamó Arnold, lo lloró como a un hijo que nunca conoció de verdad. La autopsia final fue concluyente. El doctor Michael Hunter, patólogo forense, revisó todos los informes médicos. No encontró rastros de drogas ni señales de agresión. Su cuerpo mostraba las marcas de una vida de dolor. Cicatrices de cirugías, catéteres de diálisis y las huellas de sus tratamientos. Había sufrido convulsiones en los meses previos y su sistema inmunológico, debilitado por años de medicación, lo había dejado vulnerable. Una caída que para cualquiera habría sido menor, para él fue mortal. Gary Coleman murió por una hemorragia cerebral provocada por una crisis convulsiva y agravada por anticoagulantes. Eso y una vida entera resistiendo. Así terminó la historia del pequeño Arnold Jackson, un niño que hizo historia, pero que nunca pudo escapar de su propio cuerpo. Su estatura era baja, sí, pero su espíritu fue inmenso, su talento indiscutible y su tragedia demasiado humana. Las últimas palabras que dejó grabadas en cámara semanas antes de morir fueron simples: no estoy muriendo. Era su manera de decirle al mundo que aún quería luchar. Pero la vida ya le había cobrado demasiado. Gary Coleman vivió en un cuerpo pequeño, pero con un corazón enorme, que el mundo exprimió hasta dejarlo vacío. Entre los recuerdos de su infancia y los silencios del hospital, queda su eco. Un eco que sigue repitiendo, como si aún intentara hacernos sonreír. "What you talking about, Willis?", murió el hombre. Pero el niño que preguntaba "¿De qué hablas, Willis?", seguirá resonando para siempre en la memoria de quienes aún lo recuerdan con cariño. Si esta historia te conmovió, deja tu like para apoyar el canal y cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más. Tu opinión nos ayuda a seguir contando las historias que pocos se atreven a recordar.